Hoy vamos a ver uno de los capítulos más interesantes porque se introduce el tema de la maldad en la creación. Hasta este momento todo iba muy bien, pero vamos a llegar al punto donde entra un personaje muy peculiar. Todo iba perfecto. Adán, Eva están en el jardín. Adán ya le puso nombre a los animales. Pueden comer de todo árbol del fruto que está en el jardín, excepto de uno. Y es aquí donde va a entrar esta criatura. Pero vamos a encontrar aquí una verdad aplicable para nosotros con la cual podamos alinear nuestra vida a esa verdad. Y quiero que leamos lo que dice Bereshit o Génesis 2:25. Y quiero comenzar con este versículo porque es para mí muy, muy interesante cómo nos va a llevar a descubrir el propósito de un personaje como el diablo, Satanás, Lucifer, Belial, como lo quiera usted o lo conozca usted. Dice Génesis o Bereshit 2:25, y estaban ambos desnudos. ¿De quién está hablando aquí? De Adán y de Eva. Dice que ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Les puse ahí la palabra en hebreo para desnudos. ¿Qué significa que Adán y que Eva estaban desnudos en el jardín del Edén? Bueno, la palabra desnudos significa que estaban abiertos, que estaban expuestos, no tenían absolutamente nada que esconder. ¿Cuántos saben que Adán y Eva en ese momento de la historia de la humanidad son los seres más inocentes? ¿Son los seres más puros? Claro que sí, porque no hay en ellos maldad. Diga conmigo, maldad. La historia cambia cuando la maldad entra en acción en el ser humano. Ahí es donde comienza la verdadera decadencia del ser humano. Esta palabra desnudos es arumim, como aparece aquí en la pantalla, según la concordancia Strong, la palabra 6174. Este es el significado. Un ser humano que está totalmente abierto, no solamente físicamente desnudo, sino que está expuesto, vulnerable. ¿Sabe? Hace siglos se acostumbraba que cuando había una guerra y el ejército contrincante tomaba cautivo al otro ejército, lo primero que hacían, ¿saben ustedes?, era desnudar al otro ejército. ¿Por qué razón? Para ponerlos expuestos, hacerlos sentir vulnerables. Esa era la razón por la que los desnudaban. Entonces, cuando la Biblia nos dice que Adán y Eva estaban desnudos, más allá de la cuestión física, nos está diciendo que Adán y Eva eran vulnerables el uno del otro, eran inocentes, no había nada que esconder, estaban tal cual expuestos. Y aquí hay una verdad importante para nosotros como matrimonio. Nuestro matrimonio tiene que regresar a esa esencia, a ese origen, donde tú estás frente a tu esposa, donde tú estás frente a tu esposo y te muestras tal y como eres, vulnerable, te expones con tal inocencia, sin temor a ser juzgado, juzgada, sin temor a ser criticada o criticado. ¿Saben por qué? Porque una vez que se muestran vulnerables, estarán entendiendo cuál es el beneficio de estar de alguna manera vulnerables, desnudos, uno frente al otro. Insisto, Adán y Eva estaban en un estado de ingenuidad y de inocencia. He estado pensando una enseñanza, la cual me ha estado moviendo mucho. Yo he dicho que terminando esta serie vamos a pasar sobre la oración, pero yo creo que entre que empezamos la otra hay algo que lo cual quiero hablar y me ha tenido muy inquieto, y es hablar de la maldad, la malicia, porque ha estado inquietando mucho mi corazón, porque ¿sabe qué? Yo he detectado áreas en mi vida donde yo tengo malicia, y esto es vergonzoso, porque el Señor dice que tengo que desechar toda malicia de mi vida. Y cuando dice toda malicia, significa que hay diferentes
formas de malicia que a lo mejor tú no te has dado cuenta. Bueno, en el caso de Adán y Eva, ellos estaban libres de toda malicia, porque el mal aún no había llegado. Imagínense cuál era la inocencia de Eva y de Adán, cuál era la ingenuidad de estos dos personajes, que se acerca a una criatura, que si yo en este momento veo una criatura que se está acercando y me empieza a hablar, ¿cuál es la reacción que yo tendría o que usted tendría? Tal vez caigo desmayado, ¿no? Pero Adán y Eva no se espantaron, no tenían miedo. ¿Por qué? Porque no hay maldad en su corazón, no hay ingenuidad en su corazón. Ellos están viendo un ser extraño, un animal que incluso está hablando, y ellos están interactuando, principalmente Eva, con este animal. Pero el centro de este mensaje, en el cual yo quiero que podamos enfocarnos, es la palabra de Dios y la experiencia humana. Este es el verdadero centro de este mensaje, de esta enseñanza, la cual yo quiero que te lleves en tu corazón. Yo quiero que hablemos desde la perspectiva de este capítulo, lo que es la palabra de Dios, la instrucción de Dios, versus la experiencia humana. Y yo quiero que me ayudes a imaginar esta situación. Yo quiero que imagines que eres un niño pequeño. Imagínate como un pequeño niño. Tienes alrededor de 3 años. Ya estás casi corriendo. Todavía tienes algunos movimientos todavía no tan finos. Tienes 3 años. Y como es de esperarse, tú no sabes lo que significa caliente. ¿Has escuchado por ahí que dicen que algo está caliente? Eres un niño, eres pequeño. No sabes lo que es caliente, solamente has escuchado, o que algo está hirviendo, tú no sabes. Pero escuchas la instrucción de tu mamá, como siempre, o la instrucción de tu papá que te dice: ¡hey, cuidado! No vayas a, ¿qué? A tocarlo porque está caliente. O no te lo tomes porque está hirviendo. Ahora, ¿cuántos saben que hay 2 opciones? Ante esa instrucción de tu papá o de tu mamá, hay 2 opciones. Si tu papá o tu mamá te está diciendo que no lo toques, que no te lo tomes porque está caliente, porque si lo tocas, ¿qué va a pasar? Te vas a quemar. Si te lo tomas, vas a tener una santa quemada en la lengua. Eso es lo que va a pasar, va a haber una consecuencia. Entonces, número 1, escuchas lo que tu padre te está diciendo, escuchas lo que tu mamá te está diciendo y no lo haces. Segunda opción, te empiezas a preguntar a ti mismo: ¿será cierto que eso que dicen que está caliente me va a quemar? Y entonces decides. ¿Quiénes de aquí alguna vez se quemaron de chiquitos? Ok, muy bien. La verdad es que muchas veces la curiosidad, dice el dicho, mató al gato. Por curiosidad, pese a la instrucción de que nos dijeron: no vayas a tocarlo, si lo tocas te quemas. Ay, me quemé. Y te dije que no tocaras, y entonces te dan un zape por andar ahí tocando lo que no tendrías que tocar. Bueno, esto es exactamente lo que pasó en el jardín del Edén. Y a partir de aquí, escúchenme bien, por esto es un principio, porque esto está vigente para siempre. A partir de aquí Dios estipula las 2 opciones: obedeces lo que yo te estoy diciendo, o quieres experimentar por tu propia cuenta lo que tú quieres hacer. ¿Qué quieres escoger? ¿Obedecer mi instrucción o la experiencia? ¿Será cierto ese dicho que por ahí dice el mundo: nadie experimenta en cabeza ajena? ¿Será cierto eso?
Hoy vamos a ver si es cierto que tiene razón o no tiene razón este dicho. No es Biblia, pero no estoy muy de acuerdo. Porque esa es la razón por la que muchos dicen, no. Yo tengo que vivir mi propia experiencia. Yo tengo que experimentar, yo tengo que hacerlo. Bueno, vamos a ver cómo inició todo este argüende, todo este tema de querer hacer las cosas a nuestra manera. Bereshit capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo 1. Ya estamos en el capítulo 3 y llegamos al versículo 1. Dice lo siguiente: pero la serpiente. Digan conmigo, pero. Ese sí es un gran pero. ¿Saben por qué dice pero el capítulo 3? Porque venimos del capítulo 1 y capítulo 2 y todo es hermoso, todo es maravilloso. Adán y Eva funcionando como un gran matrimonio, y llegamos al capítulo 3 y dice pero. Así que esto es una gran lección para nosotros en la vida. Tú estás bien, te está yendo muy bien en tu matrimonio, pero te quedaste sin trabajo. O te está yendo muy bien en tu trabajo, Dios te está bendiciendo, pero se te enfermó uno de tus hijos. Eso es como funciona la vida. La vida va en estas dos líneas perpendiculares, paralelas, donde el bien y el mal van siempre corriendo en esta distancia. Estamos bien a pesar de las cosas malas que nos puedan acontecer. Entonces, muchas veces idealizamos el bien y queremos que todo sea como perfecto, ¿saben? Y yo pensaba que siempre existía la forma perfecta, el escenario perfecto. Eso no existe. No existe. Tenemos que aprender a ser felices, tenemos que aprender a contentarnos a pesar de lo que pudiéramos estar experimentando. Así que todos los que estamos aquí sentados, yo sé que en algún área te está yendo súper bien, lo estás haciendo muy bien, pero en otra área tú dices, ay, en esto no me está saliendo muy bien, o en esto estoy siendo atacado, o las cosas no están funcionando, porque así funciona la vida. Lo estamos viendo claramente aquí. Dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Gracias, Omar. Que el eterno Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, escuchen, esta serpiente es muy astuta y hasta habla y hace una pregunta. La pregunta que le hace, ¿a quién le hace la pregunta? ¿A Adán o a Eva? ¿A quién? ¿A Adán o a Eva? ¿A quién le hizo la pregunta? A Eva. ¿Listos? Se la hizo a Eva. La pregunta de la serpiente es: ¿con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto? Aquí se nos está presentando este personaje tan interesante y hay distintas interpretaciones para este personaje. La serpiente, que es astuta. Hay algunos círculos teológicos que interpretan que la serpiente es solamente una cuestión alegórica. No es que sea una serpiente, más bien es un espíritu el que está hablando a Eva, y la Biblia lo pone como una serpiente, pero en realidad no es una serpiente. La otra interpretación es que la serpiente en realidad sí es una serpiente, es literal. ¿Cuál creen que es? ¿Que es alegórico? ¿Es una analogía? ¿O que sí es una serpiente literal? ¿Qué piensa? A ver, levánteme la mano. ¿Quién piensa que es solamente una alegoría? Levánteme su mano. Ok, tenemos 3, muy bien. Levanten su mano. ¿Quién piensa que la serpiente en realidad era una serpiente que hablaba? Ok, muy bien. En realidad la Biblia enseña, ahorita lo vamos a ver, que la serpiente sí era una serpiente. Pero mucho ojo, no estoy diciendo que el diablo es la serpiente. Más bien, que el espíritu del diablo, del engañador, entró en la serpiente e hizo que esta serpiente pudiese hablar. Y tan es así que uno de los castigos y disciplinas que Dios trajo sobre este animal, ¿recuerdan? Es que Dios le dijo a la serpiente: a partir de aquí tú te vas a arrastrar. Quiere decir que la serpiente anteriormente, ¿qué? Caminaba.
Y esto nos lleva a pensar muchas cosas. Ahorita vamos para allá, porque esto es interesante, cómo era en realidad la serpiente antigua. Escuchen un poquito, Apocalipsis 12:9, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 12, versículo 9, dice así: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se refiere? Dice aquí que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cómo es la imagen del diablo? ¿Cómo es la imagen de Satanás en este versículo? Dice, se le llama el gran dragón o la serpiente antigua. Qué interesante. Si ustedes prestan atención y si han visto alguna vez alguna imagen de un dragón, pues es muy parecido a una serpiente. Solo que la diferencia de un dragón es que un dragón tiene patas y en algunas partes lo ponen hasta con alas. Y bueno, precisamente en las leyendas, decía la otra vez, en las leyendas sobre todo en Asia, en China, en el Medio Oriente, ellos tienen muchísimas leyendas sobre dragones, y es muy peculiar la forma que incluso ellos consideraban al dragón como algo divino, como algo sagrado dentro de sus creencias. Totalmente opuesto a lo que dice la Biblia. Quiere decir, o podemos creer que en realidad esa serpiente que se acercó podía tener la forma quizá de un dragón. Lo que se acercó a Eva y Adán fue una especie como de dragón, una serpiente antigua, la cual pudo hablar con Adán y con Eva. Entonces, imagínate el grado de inocencia e ingenuidad que Eva no se espanta al ver un dragón. Yo quiero que se den cuenta cómo la maldad y el engaño va haciendo estragos en nosotros, causándonos gente que se atemoriza, y que el temor causa que nos paralicemos frente al miedo, frente al temor. Hace que nos volvamos de alguna manera personas totalmente temerosas. Entonces, respondamos esta pregunta: ¿por qué? Ya que vimos que la serpiente se acercó y habló con Eva y le dijo una pregunta, nosotros podemos cuestionar lo siguiente: ¿por qué razón creó Dios el mal? ¿Por qué creó el Eterno el mal? Ya hemos hablado, incluso en las primeras partes de esta serie, dijimos que Dios creó tanto la luz como las tinieblas. Dios creó lo bueno, pero también creó la adversidad. Saben, esa es una imagen que a lo mejor muchos de nosotros nos cuesta trabajo entender, pero es que a Dios nada está fuera de Dios. Hablar de que Dios no creó el mal es decir como que eso está fuera de Dios, como si el mal fuera algo fuera de Él. No. Dios creó la adversidad y la maldad. Más bien la pregunta sería: ¿por qué Dios tuvo que crear el mal? ¿Por qué un Dios tan amoroso, que es nuestro Padre, tuvo que crear a un ser como el diablo para que fuera nuestro adversario? ¿Por qué, si Dios es un Padre todo amoroso, pone en peligro a sus hijos al enfrentar a un ser como el diablo? ¿Por qué no dejar a Adán y a Eva en el jardín del Edén, que disfruten de todo, que la pasen muy bien, que sean eternos? ¿Por qué romper eso presentándonos a un personaje como Satanás? ¿Por qué crearía un peligro así el Eterno? Bien, vamos a responder esta pregunta, y todo está en la Biblia, y partiendo sobre todo de los significados originales de las palabras. Por ejemplo, la palabra serpiente que aparece en nuestra Biblia es la palabra Nahash. Digan conmigo Nahash. Nahash. Muy bien. Esta palabra es muy interesante porque es la primera vez que se aparece aquí en la Biblia, y tiene un significado muy peculiar, porque la serpiente nos va a llevar
a que nosotros podamos entender cómo en la vida siempre tendremos dos opciones. Delante de ti siempre habrá dos opciones. Aprendamos esto, iglesia, comunidad. Delante de ti siempre tendrás dos opciones. Donde vayas, donde estés, en la situación que te encuentres, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu negocio, en tu trabajo, en tus relaciones, donde te desenvuelvas, siempre delante de ti va a haber dos opciones. Al igual que Adán y Eva tenían delante de ellos dos opciones. Número uno, el árbol de la vida. ¿Qué significa el árbol de la vida? El árbol de la vida representa e implica la Torá, las instrucciones de Dios. La palabra Torá tiene que ver con instrucción, con mandato. El árbol de la vida representa lo que Dios te ordena, lo que Dios te pide, lo que Dios requiere de ti. Escuche cómo lo dice el sabio Salomón, el rey sobre Israel, Proverbios 3, 17 y 18, el hijo de David. Dice así, hablando del árbol de vida, dice: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Y bienaventurados, es decir, felices, dichosos, son los que la retienen. Está hablando de la instrucción, está hablando de la Torá. Dice que los caminos de la Torá son deleitosos y son veredas de paz, y es como un árbol de vida. Y aquellos que echan mano de la Torá, es decir, aquellos que la abrazan y la toman para sí, van a ser felices si logran retener este árbol de la vida. Esa es la opción que siempre va a estar delante de nosotros. Para ti que estás sentado aquí esta tarde, siempre se te va a presentar esta opción: obedecer los mandamientos, obedecer las instrucciones del Eterno. La otra opción, aunque parece muy obvia, es el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué implica este árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual también estaba en el huerto del Edén? Implica obedecer al árbol de la experiencia. ¿Qué significa obedecer al árbol de la experiencia? Es decir, Isaac Salamanca está parado frente a dos opciones. Una es: ya sé que Dios dijo que haga yo esto, pero yo creo, yo tengo que experimentar, yo tengo que probar. Ya sé que es esto lo que Dios me está diciendo, pero la verdad, ¿cómo saberlo? Voy a tener que probar, voy a tener que experimentar. Y entonces entro al árbol del conocimiento del bien y del mal. El problema con el árbol del conocimiento del bien y del mal, el árbol de la experiencia, es que muchas veces las cosas te saldrán bien, pero también otras tantas te saldrán mal, porque es experimentar, es probar. Sin embargo, cuando Dios te dice: si lo haces aquí, el éxito y la bendición está asegurado. Pero yo en mi terquedad, yo digo: no, igual hay otra manera, hay otra forma de hacerlo. Yo quiero probar. Bueno, puede que me salga, pero también puede que no me salga. Y esa es la historia de todos los seres de esta humanidad. Con el árbol de la vida no tienes margen de error. Siempre que lo guardes, siempre que obedezcas, te va a ir bien. En cambio, de este lado hay una probabilidad muy grande de que tú puedas fracasar. Decía yo, la palabra nahash, que es serpiente, escúchenme bien, el significado de esta palabra no solamente significa serpiente. Escuchen: conjurar, encantar, adivinar, y esto me llamó mucho la atención, analizar o aprender por experiencia. Eso significa serpiente. Es muy vasto. Cuando entras a la concordancia e investigas esta palabra en Génesis 3, la palabra nahash, conjurar, ¿qué tiene que ver una serpiente con conjurar, con encantar o adivinar?
¿Qué tiene que ver una serpiente con analizar o aprender por experiencia? ¿Cuántos saben que muchas veces el truco de los adivinos o de los encantadores, los que supuestamente se dedican a adivinar, son personas totalmente analíticas y observadoras? Lo único que han hecho es observar y encontrar patrones de personalidad. Una vez que encontraron tu patrón de personalidad, te dicen, seguramente tú esto y aquello, y por eso tú esto. Y cuando te dicen eso, tú dices, ¡ah! ¿Y tú cómo lo sabes? Bueno, es que yo soy un encantador, soy un adivino. Más allá de que sea un encantador, un adivino es una persona muy analítica. Está observando cómo te mueves, cómo estás pensando, cómo te expresas, está analizándote. Y después de que te analizó, tiene para ti algo que decirte. Obviamente te está leyendo. Pero en realidad, ¿en qué radica el poder de la serpiente? Hablando de Satanás, hablando de esta serpiente que se le está pareciendo a Eva, ¿en qué radica su poder? ¿Quieren saber en qué? Como lo dice la definición, en que el diablo es sumamente observador y analiza todo. El diablo analiza todo y es sumamente observador. Él se dedica, ¿sabías que él se dedica a analizar a todas las personas? ¿Sabías que el diablo te ha estado analizando prácticamente desde que estabas en la pancita de tu mamá? ¿Sabías que el diablo conoce perfectamente todos los patrones de tu personalidad? ¿Sabías que el diablo sabe cuáles son tus debilidades? ¿Cómo las sabe? ¿Las adivinó? No. Él te conoce perfectamente. Él sabe lo que te hizo falta cuando eras niño. Él sabe lo que te hizo falta cuando eras un adolescente. Él sabe perfectamente dónde pegarte. Si tuviste rechazo, si tuviste abandono, si sufriste soledad, el diablo dice, yo sé cómo pegarte en el futuro. En el futuro voy a hacer que te rechacen, que te sientas solo, que te sientas abandonado. Y cada vez que yo quiera te voy a volver a pegar y te voy a volver a pegar. Y cuando intentes levantarte no vas a poder, porque yo sé dónde pegarte. Lo triste de esto es que a ustedes y a mí el diablo nos ha pegado. ¿Hay alguien aquí que al diablo no le haya pegado? Él sabe bien dónde pegarte. Él sabe bien dónde tocar, porque él lo que hace es observar. Dios creó a esta criatura. Dios creó, porque el diablo es creación de Dios, lo creó para que te analice y te supervise. Escúchenme bien, vamos a entender este concepto. Dios creó al diablo para que nos analizara y nos supervisara. Pastor, ¿por qué estás diciendo eso? ¿De dónde lo sacas? ¿Quieren un ejemplo? ¿Qué les parece Job? ¿Qué les parece Job? El Eterno está presumiendo a su hijo Job. Mi hijo Job, este sí es mi hijo, es bien obediente, me ama con todo su corazón. Y el diablo dice, ¿sabes qué? Yo ya me di cuenta de algo. Quizá él te ama y te busca porque pues tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene su ganadito, le va muy bien, es un hombre fructífero, pero yo creo que se debe a eso, porque el diablo sabía perfectamente lo que Job tenía y lo que no tenía. Pero escuchen esto, el que autoriza que Job sea tentado y sea probado es Dios mismo. El diablo no se manda solo, no señor, el diablo no tiene iniciativa propia. El diablo solamente está sujeto a lo que el Padre, el Eterno, le autoriza, porque es creación de Él.
Pero a nosotros nos gusta fantasear pensando que el diablo anda suelto haciendo sus diabluras y que Dios anda desaforado gritando: ¿dónde está el diablo? Se me escapó. Ay, ya se me hizo travesuras en la iglesia. Ay, ya hizo travesuras en este matrimonio. No, señores, así no funciona. Dios no anda persiguiendo ni correteando a nadie. Dios dice: aquí te quiero, y se presenta. Dice la Biblia en Job que se presentan todos sus hijos delante de él, e incluso el diablo está en ese concilio celestial. Cada cosa que Dios va a hacer, cada cosa que sucede en nuestra vida es derivado de un concilio. Yo sé que tengo pendiente ese tema, hablar del concilio celestial, porque ahí es donde se gesta muchas de las decisiones que acontecen a nuestro alrededor. ¿Y qué creen? En ese concilio celestial está el diablo. Y Dios reparte funciones y Dios faculta a sus ángeles, porque Dios no viene a hacer el trabajo, Dios manda que hagan el trabajo, porque Él es el eterno. Y Él envía, por eso Él tiene ángeles, Él manda a sus malachim, Él manda a sus enviados a que hagan el trabajo, y los faculta cada uno con labores distintas, y al diablo le toca ser el antagónico de esta historia. Al diablo le toca, le dice: tú vas a observar, tú vas a analizar, conoces bien a las personas, tú sabes cuál es la debilidad, tú sabes bien lo que puede provocar que ellos caigan o que ellos puedan ceder al pecado. Entonces no se nos olvide, quien pone las tareas al diablo es Dios mismo. O sea, no crean que Satanás tiene su propia iniciativa. No. El Eterno le entrega las tareas, la lista de lo que tiene que hacer. Y es muy interesante porque, por ejemplo, si ustedes han escuchado dentro del Padre Nuestro, la oración de los discípulos, la oración que Yeshua le enseña a sus discípulos en Mateo 6:13, escuchen esta frase: y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Una pregunta: ¿esta oración la está haciendo un discípulo? ¿Esta oración la hace un discípulo? ¿A quién le está haciendo esta oración? ¿A quién? Al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Un discípulo, un hijo de Dios, le está orando a su Padre, y su hijo le está diciendo a su Padre: no nos dejes caer en tentación. ¿Por qué razón un hijo le está diciendo a su padre: no me dejes caer en tentación, líbrame del mal? El Eterno tiene la posibilidad de librarnos del mal. Sin embargo, el Eterno utiliza las adversidades para probarnos, utiliza incluso la maldad para probar nuestro corazón. Eso va a ser necesario. Así que una vez que el Eterno manda al diablo a analizar y observar a una persona, a partir de ese momento se inicia un periodo de prueba. Estás bajo prueba. ¿Cuántos saben que la Biblia enseña en las cartas del apóstol Pedro que el diablo anda como? ¿Cómo anda el diablo? Como león rugiente, y está buscando a quien devorar. ¿Qué es lo que hace el diablo? El diablo simplemente anda merodeando, anda observando y te dice: ya te vi cómo estás mirando. Ya vi. Querías agarrar eso que no es tuyo. Ya te vi que estás mintiéndole a tu esposa. Ya te vi que estás siendo iracundo. Simplemente el diablo va tomando nota de todo, está analizando, porque estás en prueba. Y una vez que el diablo decide atacar, la forma en la que va a atacar es derivado de lo que él estuvo analizando y estuvo observando que tú no hiciste bien. ¿De dónde sacó esto? Bueno, en un momento lo vamos a ver, porque el diablo vio muy bien lo que hizo Eva. Eva no escuchó toda la instrucción. ¿Saben por qué? Porque la instrucción se la dio a Adán. El Eterno le dio la instrucción a Adán y le dijo: de todos estos árboles puedes comer, excepto de uno. El trabajo de Adán era transmitir esa instrucción ¿a quién? A su esposita maravillosa.
Era decirle: mi amor, de todos estos árboles podemos comer excepto de este. Y entonces cuando llega el diablo sabe que ahí hubo un error de comunicación. El diablo sabe que Eva no puso atención quizá, o no escuchó, o no se le transmitió la instrucción. Porque la pregunta que el diablo hace es una pregunta que está fuera de contexto. El diablo dice: con que Dios te dijo que no comas de todos los árboles de este huerto, o del fruto de estos árboles. ¿Eso fue lo que dijo Dios? Eso no fue la pregunta. Eso no fue lo que Dios le dijo a Adán. Entonces el diablo se agarra precisamente de un momento de debilidad en la vida de Eva por no tener la información correcta. Y yo quiero que veamos esta aplicación en la palabra de Dios de lo que hace la serpiente, de analizar y de probar. Por ejemplo, en Génesis 30, 27 encontramos una aplicación de esta palabra Nahash. Y Labán le respondió. Si ustedes no saben quién es Labán, Labán es el suegro de Jacob. Jacob llegó a vivir con él con una mano delante y con otra mano detrás. No tenía absolutamente nada. Empezó a trabajar para su suegro. A su suegro le empezó a ir muy bien porque tenía Jacob. Lo vio con signo de pesos a su querido yerno. Pero Jacob se da cuenta de que lo están explotando y Jacob dice: no, yo ya me voy de aquí. Mi suegro me está explotando y además porque yo estoy aquí le está yendo bien a él. Entonces él decide irse y ahí va Labán a rogarle a Jacob que no se vaya. Se le va su minita de oro y dice aquí: y Labán le respondió: halle yo ahora gracia en tus ojos y quédate. Y escuchen la frase: he experimentado. La palabra ahí, experimentado, es la misma palabra para serpiente, la cual es Nahash. Le dice: quédate porque he experimentado que el Señor me ha bendecido por tu causa. ¿Saben que eso es precisamente la figura que representa el diablo? El diablo se puede ver aquí como Labán. Labán era un hombre muy astuto, le gustaban los negocios, pero un poco turbios. Era un poco encajoso, era malicioso. Porque hacía cosas buenas, pero también con un poco de mal. Eso es malicia. Eso es de lo que hablaremos después. Porque en apariencia tú dices: pues no es tan malo, pero tampoco es tan bueno. ¿Cuántos se han encontrado en una situación así? Tú dices: pues malo no es, pero bueno tampoco. Está como que a la mitad. Entonces, ¿quieres saber una definición? Eso es malicia. O es bueno, o es malo. Y perdón que voy a hacer otro dicho popular, pero dicen por ahí, no está en la Biblia: no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿No? O era al revés: no hagas cosas malas que parezcan buenas. Bueno, ya parezco aquí el Chapulín Colorado, pero la idea es esa: que o es bueno o es malo. Saben que Jacob fue probado por su suegro. Su suegro estuvo experimentando, su suegro estuvo probándolo y se dio cuenta y dijo: este es alguien que me conviene, este es un hombre que me conviene que esté aquí porque Dios me está bendiciendo por consecuencia. Entonces, a través de esto podemos aprender lo siguiente: la serpiente tiene una característica que es muy observadora. Nos sigue con la mirada, nos observa, nos analiza. ¿Cuántos de ustedes han visto una cobra, una serpiente cobra? Es impresionante, ¿no? Cuando se levanta la serpiente y solamente se queda quieta y solamente está observando. ¿Cuántos saben que una cobra no ataca inmediatamente? Lo que hace una cobra es primero analizar. Estaba yo viendo un video con una suricata, lo cual a mí me dio una pauta para entender cómo es que tenemos que librarnos del ataque del maligno. En un momento lo quiero mostrar, pero eso es lo que hace cuando una cobra la meten con una ratita. Están haciendo un experimento, la cobra está viéndola, en un momento ¡pum!, así, en un movimiento pescó a la ratita y se llamaba. No necesitó hacer mucho, simplemente la analizó, cuando pase por aquí, ¡pum!,
pasó por ahí y se la comió. Ahora, ¿por qué el Eterno nos pone bajo una prueba como esa? ¿Por qué el Eterno tiene que crear algo como esto? ¿Por qué el Eterno? ¿Por qué alguien dijo por ahí? ¿Y por qué no Dios agarra al diablo, lo encierra y se acaba la maldad y todos vivimos felices para siempre? Amén. Bueno, esa es una historia de Disney. Eso no pasa en la vida real. Dios tiene que ponernos a prueba. Diga conmigo, a prueba. Todos, lo quieras o no, Dios te va a poner a prueba. ¿Por qué es necesario poner a prueba algo? ¿Saben por qué? El ponernos a prueba tiene como propósito hacernos mejores. ¿Saben que si yo quiero ser bueno en un deporte, vamos a suponer que si yo quiero ser bueno jugando fútbol, ¿qué tengo que hacer? ¿Ver partidos de fútbol en mi sala? No. ¿Qué tengo que hacer? Ponerme mi short, ponerme mis tacos, no comérmelos, ponerme los tacos e irme a jugar, a practicar. ¿Cuántos saben que eso es una prueba? Es como el que va al gimnasio. ¿Qué es lo que hace en el gimnasio? Una repetición, una prueba de resistencia para sus músculos, y lo que va a hacer esa resistencia sobre sus brazos va a provocar un crecimiento, un desarrollo para que sea mejor. La razón por la que Dios nos prueba a través de las diferentes situaciones que el enemigo trae a nuestra vida derivado de la permisión de Dios es que nosotros podamos aprender la instrucción. Cuando tú estás a prueba, tendrás que elegir. O haces las cosas conforme la Torah, la instrucción, o dices, prefiero la experiencia. Y como dije hace un momentito, la experiencia tiene un problema, es una maestra muy cruel. ¿Por qué es una maestra muy cruel? Porque primero hace que te equivoques, y ya que te equivocaste, te da la lección. Ya estás sufriendo, ya tienes dolor. Bueno, esa es la lección, apréndela para que no lo vuelvas a hacer. Ya que te pasó, ya que sufriste, ya que te dolió, te dice, ahí está la lección. Esa es la experiencia. Sin embargo, el Eterno te dice, a ver, no tienes que sufrir, no tienes que pasar por ahí. Si lo haces de esta manera, vas a tener bendición. ¿Por qué será que es complicado para nosotros que tomemos decisiones? ¿Saben por qué? Porque no estamos confiando plenamente en lo que Dios dijo. Sí, ¿sabían que ese fue el momento de tambaleo de Eva? Satanás le dice, con que Dios te dijo, y ella, bueno, no me dijo a mí, le dijo a él, pero yo creo que ya tambaleaste, ya dudaste, y entonces es ahí donde se agarra el diablo. ¿Qué es lo que pasa? Con una persona que no ha escuchado la palabra de Dios como debe de escucharla, que no tiene una experiencia personal, no lo que te dijo tu abuelita, no lo que te dijo tu tía, lo que tú estás experimentando en tu vida. Cuando tú no experimentas de forma personal la palabra de Dios, eres una víctima muy, muy potencial para el enemigo de que él te pueda engañar. Porque entonces viene a ti y te dice, entonces Dios dice que esto y el otro, y tú dices, no sé si dice o no dice. ¿Dónde dice eso? ¿Lo dice? Cuando ignoramos las escrituras, cuando ignoramos la palabra de Dios, nos convertimos en esas víctimas y se nos hace más difícil poder confiar en Dios. Dios es digno, diga conmigo, Dios es digno de toda mi confianza. Si Dios te dice que esto es bueno, ¿qué significa? En ningún momento tú tienes que entrar en tela de juicio a lo que está diciendo Dios. Lo tienes que poner así, decir, bueno, Dios dijo que es bueno, ¿será bueno? Cuando te preguntas eso, eres una presa fácil para esta serpiente. La palabra de Dios enseña y nos muestra al Eterno como el anciano de días. ¿Qué significa que el Eterno sea el anciano de días? Escuche lo que dice Daniel 7, 9 y 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. ¿Saben quién se refiere?
Se refiere al Eterno. Dice, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Daniel está viendo al Eterno como el anciano de Dios. ¿Qué significa que lo vea como el anciano de Días? Lo ve como la máxima autoridad, como la persona más confiable sobre esta tierra, derivado a que Él creó todo y lo sabe todo. Y si Él dice que esto es bueno, significa que yo no tengo que dudar. Si Dios me dice es bueno, es bueno. Si Dios me dice no lo toques porque te vas a quemar, significa que yo no lo debo de tocar porque voy a tener consecuencias para mi vida. Y debo de dejar de pensar, ¿por qué Dios me dijo que no lo tocara? Porque por ahí se metió el diablo, ¿sabían? ¿Cuál es lo que planteó el enemigo a Eva? Le dijo, ¿sabes que si comes de ese árbol no vas a morir? Vas a ser como Dios. Cuando le empieza a hacer este planteamiento el enemigo a Eva, inmediatamente a Eva se le mueve todo. O sea, no voy a morir, no. Vas a ser como Dios, voy a ser como Dios. Bueno, todo lo que le estaba diciendo era una bola de mentiras, todo por la ignorancia y el no poder confiar totalmente en lo que Dios ya había dicho. No lo toques, no lo comas. ¿Qué es lo que significaba? Que no lo tocara, que no lo comiera. Simplemente es ese tipo de obediencia. Y dice aquí, leemos nuevamente Génesis 3.1, Bereshit 3.1, pero la serpiente era astuta. ¿Qué significa que la serpiente era astuta? Escuchen esta palabra. La palabra astuta es arum. Significa sutil, sagaz, disimulado e hipócrita. Qué palabra esta, ¿eh? Ahora, ¿cuántos se acuerdan de las palabras que Yeshua les decía a los fariseos? ¿Saben que esta es una de las palabras que Yeshua les decía a los fariseos? ¿Cómo les decía? A los líderes religiosos les decía hipócritas. ¿Por qué les decía hipócritas? Y no solo eso, Yeshua va mucho más allá. Si leemos en Juan capítulo 8, versículo 44, escuchen las palabras de Jesús para estas personas, para estos líderes religiosos. Les dice, escuchen, es muy fuerte: ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre quieren hacer. ¿Es fuerte o no? Les está diciendo hijos del diablo. ¿Por qué les dice hijos del diablo? Porque dice los deseos de su padre el diablo quieren hacer. Dice, él ha sido, hablando del diablo, él ha sido homicida desde el principio, Bereshit, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué significa la astucia de la serpiente? La astucia de la serpiente era que era muy sutil, era hipócrita, no revelaba sus verdaderas intenciones. Por esa razón, Yeshua ve a estos fariseos y les dice, hipócritas, son como el diablo, porque quieren ser sutiles conmigo y no están mostrando su verdadera cara delante de mí. No quieren revelar sus verdaderas intenciones delante de mí, y por eso les llama hipócritas. Y esa es una de las razones por la que todo creyente, todo hijo de Dios tiene que huir de la hipocresía. Porque cuando yo soy hipócrita, cuando yo no revelo mis verdaderas intenciones, dicho sea de paso, eso también es malicia. Cuando tú no revelas tus verdaderas intenciones, eso es malicia y es ser hipócrita. Tú eres, en lugar de parecerte más a tu Padre Celestial,
estás tomando la forma del diablo. Porque eso es lo que hace el diablo. El diablo, no piensen que él viene de una manera desvergonzada a mostrarte el mal. Él nunca actúa de esa manera. El diablo nunca te va a mostrar sus verdaderas intenciones. Él te va a mostrar primero todo lo bueno. Él te va a mostrar todo lo placentero que es, para después mostrarte sus verdaderas intenciones, lo cual es matarte, destruirte y quitarte todo. Esas son sus verdaderas intenciones. Entonces, pastor, ¿por qué podríamos ser engañados por la serpiente? Si Eva, que estaba cerca de Dios, fue engañada, ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo podemos ser engañados por la serpiente? ¿O por qué somos engañados por la serpiente? Escuchen lo que dice Génesis 3:2 al 4. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás. Y escuchen lo que le añade Eva. Esto no lo dijo Dios. Ni lo tocarás, para que no muráis. Y entonces la serpiente inmediatamente dice: ya te caí, que no escuchaste la instrucción. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir, porque simplemente Dios había dicho que no comieran del fruto de ese árbol. Simplemente Dios estipuló que no comieran de ese fruto. Pero Eva dice: bueno, Dios dijo que no comiéramos, que no lo tocáramos, porque si lo tocamos vamos a morir. Todo lo que le agrega a Eva, que no es conforme a lo que Dios había dicho. Y entonces inmediatamente la serpiente, al ver la ignorancia o no tener la instrucción completa, entonces es ahí donde el diablo mete su mentira, porque analizó la debilidad de Eva, que puede ser la debilidad de algunos de nosotros. Porque Eva vio, la mujer vio el árbol. Cuando Eva está frente al árbol del conocimiento del bien y del mal, ella está frente al árbol, ella lo ve, identifica el árbol, ve la experiencia, y dice la palabra que ella vio que era agradable, lo codició, después lo codició, acto seguido lo tocó, tomó del fruto y finalmente lo comió. Pero no solo lo comió, sino que le dijo a su esposo: ¿no quieres? Pero escuchen la consecuencia de esto. Una vez más, Adán está frente a dos posibilidades. Si Eva ya cayó, si Eva ya desobedeció y Eva le está compartiendo a Adán, Adán una vez más está en esta situación de decidir: o hago lo que dice la experiencia o hago lo que dice la instrucción. ¿Qué escogió Adán? Adán escogió la experiencia. Esta estrategia del diablo no falla: poner en duda algo que Dios ha dicho. Y esto es algo que el diablo constantemente hace sobre nosotros para probarnos, para tentarnos, mejor dicho. ¿Cómo te tienta? Poniendo en duda algo que Dios ya te ha dicho. Él no cambia su estrategia, sigue siendo la misma estrategia y le sigue funcionando sorprendentemente. Y él te sigue diciendo: ¿con que Dios te dijo esto? Y cuando tú no estás bien firme, cuando tú no tienes bien la palabra de Dios en tu vida, tú entras en duda. Inmediatamente que dudes, el enemigo va a terminar por atacarte. Pero bien, vayamos a esto. ¿Cómo podemos vencer la serpiente? Con esto quiero terminar. ¿Cómo puedo vencer la serpiente? Estaba yo viendo este video de una serpiente cobra que lo ponen ahí en una como jaula con una suricata. Le pusieron todo tipo de animales y la cobra es muy veloz hasta que encontró una suricata, que fue a mí lo que me sorprendió, porque la suricata es muy rápida. Y entonces la cobra analizaba, observaba, lanzaba la mordida, pero la suricata, mira, ¡pium! Y estuvieron así como por 12 minutos. Al momento que la cobra
se cansó, desistió de atacar, se enroscó y se quedó quieta. En el momento que se enrosca y se queda quieta, le cae encima la suricata hasta que se dio por vencido. Claro. Y esta obra de la naturaleza nos enseña a nosotros cómo es que nosotros tenemos que actuar, que tenemos que entender principalmente en esta lucha que tenemos que entender que la lucha, dice aquí Efesios capítulo 6 versículo 12, dice: no tenemos lucha contra carne y sangre. ¿Qué significa? Tu lucha no es contra tu suegra, tu suegro. Tu lucha no es contra el vecino, contra el abonero, no es. ¿Contra quién es tu lucha? Dice aquí, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, es decir, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando tú estás siendo atacado, cuando tú estás siendo puesto a prueba, el peor error que tú puedes hacer es voltear a ver a una persona y decir: con que me estás haciendo esto, con que me estás diciendo esto. Y piensas, el error que cometemos es pensar que es la persona. Si tú estás viendo a las personas, ya perdiste. Entonces, me contestaste mal, mi esposa me trató mal, fue muy indiferente conmigo. Te portaste así conmigo, con que sí, el pastor no me saludó, anda muy crecidito, ya se siente mucho con sus chinos, ¿qué les pasa? Entonces empiezas a agarrar contra alguien y empiezas a apuntar hacia personas. Deja de apuntar hacia las personas, porque no son las personas. Di conmigo, no son las personas. Estoy casi seguro que de todos los que estamos aquí sentados, la mayoría hemos sido ofendidos en algo en algún momento por alguna persona. Te ofendió esto, te ofendió lo otro, te sentiste mal por esto, te sentiste mal por el otro, pero tu error sería poner tu mirada en las personas y tú piensas que son las personas, y el diablo está atacado a la risa diciendo: no has entendido absolutamente nada, porque tu lucha no es contra las personas. Tú piensas que es tu hermano, que es tu hermana, tú piensas que es tu mamá, tú piensas que es tu esposo, que es tu esposa. ¿Quién piensas que es? ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién es? Es el diablo. Son espíritus. Son espíritus que están en contra de ti, que te están poniendo a prueba. ¿Y qué vas a hacer? Te están lanzando la mordida y tú estás cayendo y mordiendo el anzuelo. Cada vez que te ataca a alguien, cada vez que te ofende a alguien, cada vez que te hace enojar a alguien, tú sigues mordiendo la mordida, sigues mordiendo el anzuelo, sigues mordiendo todo lo que te lanzan, todo lo que te avientan, lo atrapas. Tenemos que ser más inteligentes y saber que el ataque no es persona a persona. Esta es una lucha totalmente espiritual. Santiago, el líder de la iglesia primera, dice, capítulo 4, versículo 7 en su carta universal: sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. ¿Sabes qué es lo que hace huir al diablo? ¿Quieres saber qué es lo que hace huir al diablo? Que te pones a hablar en lenguas. Eso no lo hace huir. Dice aquí Santiago: sométete pues a... ¿Quieres hacer huir al diablo en tu matrimonio? ¿Quieres hacer huir al diablo en tus finanzas? ¿Quieres hacer huir al diablo en cualquier relación, en cualquier situación que estás enfrentando? ¿Quieres hacerlo huir? Sométete pues a Dios. Esa es la estrategia. Nunca falla. ¿Alguien me puede decir cómo me someto a Dios? Obedeciendo ¿qué? Su palabra. Y si Él me dice, si la Biblia me dice, tu lucha no es contra carne y sangre, no, ¿cómo no? Sí, yo sé que Él me lo dijo por algo, ella me lo dijo por algo,
y seguramente tiene algo contra mí y ahorita nos vamos a arreglar. No, 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 no. Regrésate. Porque no, la Biblia sí dice que tu lucha no es contra carne y sangre. ¿Qué significa? Que no es contra las personas. Deja de luchar contra las personas. Deja de oponerte a las personas. Si el Eterno te dice, no toques esto, ¿qué tienes que hacer? Si el Eterno te dice, no comas esto, ¿qué tienes que hacer? ¿Será que los camarones son malos? ¿Será que el puerquito es malo? Si sabe tan rico, no como. Si sabe tan rico, yo creo que ha de ser bueno. En algo tan simple como la comida puedes ver qué decisiones estás tomando, la instrucción de Dios o tu propia experiencia. En algo tan simple, ni siquiera nos vamos a ver tan espirituales, en algo tan sencillo. Dios dice, no comas esto. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Proverbios 3:5. Fíate del Eterno de todo tu corazón. Cuando yo obedezco los mandamientos de Dios, significa que yo estoy confiando en Él. ¿Saben por qué no obedecemos algunos mandamientos? Porque no estamos seguros. No estamos confiando totalmente. O sea, ya sé que Dios dijo eso, pero no sé, hay algo dentro. Y le quieres buscar y Dios dice, no estás confiando en mí. Yo ya dije algo. Yo ya establecí algo. Dice, fíate del Eterno de todo tu corazón. Y escuchen, aquí están las dos vías. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Sí, ese es el desafío. Cada vez que yo estoy compartiendo aquí arriba, algunos de ustedes pueden estar pensando, bueno, eso es lo que tú dices, pero yo creo que es diferente. Sí. Deshazte de las palabras del hombre, pero agárrate de las palabras de Dios. Eso sí te lo pido. Deshazte de lo que yo diga como hombre, pero agárrate de lo que dice la Biblia. Que confíes en el Señor de todo tu corazón y deja de estarte apoyando en tu propia prudencia, en tu propia experiencia. ¿Quieres experimentar? Bueno, atente a las consecuencias. Pónganse de pie, por favor. 2 versículos más con los cuales cierro. Isaías 27:1. Veamos el desenlace para esta serpiente. Mucho ojo, mucha atención, porque el Eterno tiene preparado un final para esta serpiente. Claro que sí. Pero no solo para la serpiente. En un momento más vamos a ver que también Dios tiene un final preparado para los que obedecieron y le hicieron caso a la serpiente. Isaías 27:1 dice, en aquel día el Señor castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente, Nahash, veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Esta es una referencia directa al enemigo de nuestras almas, el diablo, la serpiente. Ahora el último versículo, Apocalipsis 20:10. Voy a leer el 10 y el versículo 15. Escuchen el desenlace de esta historia. Conozcamos un poquito del final. Dice aquí, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Sí, para ambas decisiones hay consecuencias. Cuando yo tomo el árbol de la vida, cuando yo tomo el árbol de las instrucciones de Dios, cuando yo permanezco en las instrucciones de Dios, este árbol de vida, lo que me va a dar por consecuencia es que mi vida esté inscrita en el libro de la vida. Como mi vida es acorde a la Torá, mi vida, mi nombre está inscrito en el
libro de la vida. Pero como yo fui por la vida solamente atendiendo a lo que yo quería hacer, a mi propio entendimiento, a mi propia prudencia, no hice caso de las advertencias, no hice caso del consejo de la palabra de Dios. Bueno, esto es parte de lo que me espera. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Mi deseo es que todos los que estamos aquí, tu nombre, mi nombre, se hallen inscritos en el libro de la vida. ¿Qué tengo que hacer? El árbol de la vida. Obedezcamos y atendamos las instrucciones del árbol de la vida, la Torá. Y dejemos de cuestionar y dejemos de preguntar o de atender nuestra propia prudencia o buscar la experiencia, experimentar, porque eso nos llevará a un final totalmente trágico como es el infierno, por supuesto, ser lanzados al lago de fuego. Cierren sus ojos, vamos a hacer esta oración.